¡Vale! Teníamos un trato. ¿Por qué te has largado? ¿Quieres saberlo? Jefe, ¿puedo pegarle un... Hola, ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo contenido aquí en ReverQuest VR, ya sabéis, vuestro canal de realidad virtual aumentada y mixta. Bien, hoy vamos con un análisis, unas impresiones de uno de los últimos lanzamientos para PSVR y para PSVR 2, que es Crossfire Sierra Squad. Bueno, este va a ser un análisis bastante complejo para mí porque es un juego que, bueno, quizá ha tenido una campaña de marketing que ha podido llevar a engaño a muchos usuarios, y después cuando se ha lanzado pues muchos usuarios tenían unas expectativas que finalmente no se han cumplido. Algo parecido a lo que ocurrió con Firewall Ultra, en este caso exclusivo para las PSVR 2, y que ya hemos analizado en el canal, que tenéis la review disponible, os la dejo por aquí por si la queréis ver. Bien, en cuanto a Crossfire Sierra Squad, es un juego... bueno, cuando nosotros nos enfrentamos en VR a un juego, cualquier tipo de juego, lógicamente lo que vamos a ir buscando son mecánicas VR y que realmente nos sintamos inmersos, no solo por el hecho de verlo todo en primera persona, prácticamente como si estuviéramos en los distintos escenarios, sino también que podamos usar, en este caso en el sentido bélico, pues manejar las armas con todo el detalle y incluso pues interactuar con el escenario que tenemos ante nosotros. ¿Qué ocurre? Pues que con Firewall Ultra, igual que con Crossfire Sierra Squad, eso es lo que esperamos, pero no es eso lo que recibimos. Bueno, lo primero, antes de nada, dar las gracias a los chicos de Smilegate Entertainment, que son los creadores del juego, por haberme hecho llegar una key tanto para la versión de PSVR como para la de Sony PSVR 2 de su juego Crossfire Sierra Squad. Por ello, esta review la vamos a hacer como mixta. Vamos a hacer una review en la cual vamos a ir analizando ambas versiones del juego y en distintos aspectos, y estaréis viendo en pantalla, que os marcaré con un símbolo de PSVR o PSVR 2 según la versión que estéis viendo en ese momento. Veremos algunas imágenes, me veréis jugando al juego en las dos versiones. Bien, el juego en PSVR para Steam cuesta 25,99 euros y en Sony PSVR 2 cuesta 32,99 euros. Bueno, una vez que le he agradecido a los chicos de Smilegate Entertainment las keys que nos han ofrecido, vamos a analizar el juego con detenimiento y con detalle. En el aspecto visual, analizando ambas versiones, en la versión de PSVR el juego luce mucho mejor que la versión de Sony PSVR 2. Supongo que en este caso, como ya hemos comentado en un vídeo anterior, la resolución a la que está funcionando el juego en Sony PSVR 2 no es la que nos ofrece el panel, por eso quizá no se vea tan nítido y no se vea tan espectacular, digamos así, o impactante como la versión de PSVR, que sí luce muy bien, especialmente si jugamos con las Pico 4. Bueno, el aspecto visual en general, ya hablando de las dos versiones, es bastante espectacular bajo mi punto de vista. Los escenarios están notablemente realizados, con muchos detalles en todos los sitios, con explosiones bastante bien realizadas, con distintos tipos de enemigos que nos van a ir apareciendo, con distintas características, todos bien diseñados y bien reflejados visualmente. Y sobre todo pues llama mucho la atención pues el tema de las explosiones, por ejemplo, o el tema de ciertos lugares donde disparamos y también se producen ciertas explosiones, porque me han llamado la atención en positivo estos aspectos. El aspecto general, ya digo, visual, es bastante espectacular, como ocurría también con Firewall Ultra. En el aspecto visual, destacar en lo que es la versión de PSVR 2 el hecho de que yo al menos no he notado que se haya hecho mucho uso de las características del panel OLED ni del HDR. Son versiones muy semejantes, tanto la de PSVR como la de PSVR 2, en el aspecto de la colorimetría y en el aspecto
de lo que es el equilibrio entre contraste y brillo y demás. No destaca especialmente la versión de PSVR 2 en ese aspecto. Y bueno, pues más o menos este podría ser un resumen del aspecto visual en ambas versiones, siendo en este caso, bajo mi punto de vista, la versión ganadora la de PSVR, y también destacar, por supuesto, que lógicamente ambas versiones a nivel de desarrollo y a nivel de lo que es pues las explosiones, todo lo que va ocurriendo, son prácticamente iguales, ¿vale? Bien, yendo a continuación a lo que es el aspecto sonoro, también está bastante cuidado el sonido de las armas. Tanto al cargar como al disparar, cada una tiene su propio sonido característico. Las explosiones, todo nos envuelve realmente en la situación de esas misiones del Sierra Squad, en la que nos vemos inmersos. Por tanto, en este aspecto ambas versiones destacan bastante. Quizá yo diría que también va a influir mucho en cómo tengamos la experiencia sonora los auriculares que utilicemos. Por ejemplo, yo tengo unos auriculares en MetaQuest 2 que me dieron una experiencia un poquito más negativa en el sentido sonoro. Sin embargo, las Pico 4 con los auriculares LG con Bluetooth pues tuve una experiencia fenomenal. Y en PSVR 2 también el aspecto sonoro destaca bastante, y además con una presencia de los graves bastante interesante. Las músicas pues son músicas típicas de este tipo de juegos, frenéticas cuando tienen que serlo, un poco más pausadas cuando tienen que serlo, correctas sin más en ambas versiones. Bien, vámonos ahora a analizar un poco cómo está estructurado el juego. El juego, tenemos una versión o una opción, mejor dicho, de campaña, y por otro lado tenemos varias opciones de multijugador, tipo horda, tipo hacer misiones entre dos jugadores en formato cooperativo y demás. Bueno, quizá todavía es pronto para poder explotar en su totalidad lo que es la versión multijugador, pero en lo que se refiere a la versión campaña, que es lo que yo más he jugado, vamos a tener bastantes misiones que realizar. Aquí en el tema en ambas versiones, en el tema de la campaña, me gusta mucho que tenga muchas misiones que realizar, pero lo que me ha defraudado un poco es que las misiones son en sí bastante cortas y bastante simples en cierto modo. Nos solapan mucho, nos impiden mucho la libertad de movimiento, convirtiéndose casi en un juego sobre raíles, en el sentido de que tenemos el camino muy marcado, y prácticamente si nos salimos de ese camino marcado, pues se nos va a salir un cartelito que nos va a decir que volvamos a la zona de juego porque nos hemos salido y tal. Esto, lógicamente, en un juego de VR que implica el tema de la inmersión y demás, pues es un punto negativo para el juego, y esto se refleja en ambas versiones porque son semejantes. Luego, al margen de que las misiones sean más cortas y demás, y nos den poca libertad de movimiento y poca libertad de acción, cuando ya nos metemos en faena, el juego, tengo que decir, por lo que comentaba al principio, que es un juego arcade. No nos engañemos, no es un juego de simulación bélica como puedan ser los grandes títulos del género en VR, como Contractors, Onward o por ejemplo Pavlov. No nos confundamos con eso, es un juego arcade, un juego que yo creo que, igual que Firewall Ultra, está pensado estrictamente para atraer público hacia la VR, con un juego simple y accesible, que no nos tengamos que complicar mucho la vida y demás. Y entonces, claro, esto está provocando muchas decepciones en el público. ¿Por qué? Porque yo creo también que la campaña de marketing que han realizado los chicos de Smilegate Entertainment no ha sido la más adecuada. Se ha transmitido a través de los vídeos y de todo lo que se ha ido publicando hasta el lanzamiento la idea de que digamos así, el tema estaba enfocado un poco a la simulación, cuando en realidad no es así. Es un juego puramente arcade en el cual lo que predomina es el derrotar a los enemigos en las distintas misiones que se nos plantean. Quizá podría yo definirlo, si conocéis el clásico Los Yayos de la VR, Operation Wolf. Diría que es un juego tipo Operation Wolf, que es muy arcade, pero lógicamente modernizado con las técnicas de la VR en cuanto a la inmersión visual y sonora,
y en cuanto a ciertas mecánicas que ahora comentaremos de VR. Pero no nos engañemos, es un título arcade, y si lo vemos desde este punto de vista, el juego no está nada mal, bajo mi punto de vista. Es verdad que yo también al principio, cuando empecé a jugar, me sentí un poco decepcionado, pero conforme avancé, conforme le he dado más oportunidades al juego, me he divertido más y realmente me he enganchado un poco al juego y estoy ahí pues con la campaña, pasando misiones y demás. Bueno, una vez dicho que el tema de que las misiones son un poquito cortitas, que puede ser un defecto bajo mi punto de vista, y el tema de, bueno, que está enfocado al arcade y esto puede no satisfacer a un cierto público que se esperaba otra cosa, para mí el juego no está nada mal, como vuelvo a repetir. Las misiones pues se van a desarrollar con, esto es importante, con doblaje en castellano, también hay doblaje en otros idiomas, pero esto hace que el juego sea más accesible y se le agradece mucho a sus creadores que se hayan molestado en hacer un doblaje en castellano y que además debo decir bastante bueno. Con lo cual, pues esto sin duda alguna es un punto positivo para el juego. El doblaje en castellano lo tenemos tanto en la versión PSVR como en la Sony PSVR 2. Bueno, pues este acompañamiento de doblaje nos va a ir un poco guiando en la misión que tenemos que hacer en cada una de las misiones, los objetivos que tenemos que lograr, etcétera. Y el juego, pues eso, se va a limitar prácticamente a derrotar a los enemigos, a llegar a determinados objetivos, etcétera, etcétera. Bien, en cuanto al aspecto de las mecánicas VR, hay que decir que son pocas, son poquitas. En ambas versiones aparecen, lógicamente, porque son juegos en ese sentido muy semejantes uno al otro, no hay muchas diferencias. ¿Qué mecánicas VR se han implementado que podamos destacar? Pues prácticamente se ha implementado un sistema, yo lo calificaría de semiautomático, de recarga del arma que llevemos. Eso sí, hay que destacar, que no lo he dicho antes, que hay una gran variedad de armas. En cada misión vamos a poder usar armas diferentes, con lo cual vamos a tener muchas sensaciones de usar distintos tipos de arma. Y además todas con sus características y sus tácticas correspondientes y sus propias formas de recargarlo. A ver, el sistema de recarga que tiene no es el que se suele utilizar en juegos tipo Pavlov y demás más realistas, pero a mí personalmente no me ha disgustado, porque el hecho de que tenemos que hacer el movimiento de coger la munición está ahí y después la acercamos al arma y dándole al botón se recarga el arma correspondiente. No es una recarga manual pura, pero a mí personalmente, esto es una opinión personal, no me ha defraudado tanto. Me defraudó, por ejemplo, mucho más la de Firewall Ultra, que simplemente le das a un botón y ya no haces nada más. Por lo menos aquí tienes que coger la munición, acercarla al arma y dándole al botón pues se recarga. Además las animaciones de recarga están bastante chulas bajo mi punto de vista. Bien. Y otra mecánica VR que también me gusta mucho respecto a la que teníamos disponible en Firewall Ultra, por ejemplo, que lo hacíamos mediante el eye tracking, el lanzamiento de las bombas. En este caso lo hacemos de forma manual. En uno de los brazos vamos a tener unas bombas cogidas, tenemos que echar mano del brazo, coger la bomba, quitarle la anilla típica y lanzarla con nuestras propias manos. En ese sentido, una mecánica VR completa en lo que es el lanzamiento de bombas. Hasta donde yo he llegado no hay mucha variedad de bombas, pero al menos la mecánica está, y esto hay que destacarlo, porque en Firewall Ultra es verdad que podíamos lanzar las bombas, pero era muy poco realista, porque teníamos que señalar con la mirada dónde queríamos mandar la bomba y darle a un botón y entonces se lanzaba haciendo una parábola y demás. Aquí todo depende de nuestra propia mecánica manual, con lo cual en ese sentido muy bien. El tema de la mecánica de recarga, bajo mi punto de vista, aceptable, aunque no sea manual pura. Y también después otra mecánica que vamos a tener disponible, que ha creado cierta controversia entre los usuarios, es el uso de los puntos de mira. A mí al principio me fue costoso adaptarme a la forma en que podemos usar, por ejemplo, armas de digamos así, para disparar a larga distancia, digamos así, que no me sale el nombre ahora mismo del tipo de arma.
bueno, cuando nos ponemos, cuando cogemos ese tipo de arma, tenemos que acercárnosla a nosotros y entonces se activa el punto de mira, desaparece todo a nuestro alrededor y se activa el punto de mira. A mí me pareció una forma bastante buena de salir del atolladero y además a través del punto de mira se ve todo fenomenal, todo se mueve con mucha fluidez, con lo cual la acción es súper rápida y súper dinámica. Cuando por ejemplo usamos armas como metralletas y demás, podemos mirar también por el punto de mira, pero no hace falta que nos acerquemos tanto el arma al ojo para que se active el modo mira, y ahí en ese sentido es muy realista, me ha gustado también mucho. Y en otro tipo de armas pues tenemos que hacer otro tipo de acciones, pero lo que ha creado bastante controversia es el tema de cuando nos acercamos el arma para disparar a larga distancia y desaparece todo nuestro alrededor, se vuelve negro y aparece el punto de mira. Bueno, a ver, no es lo mejor, no es lo más realista, porque lo suyo sería que a través del punto de mira, sin que desapareciera lo de nuestro alrededor, pudiéramos ver y pudiéramos disparar a los enemigos. ¿Qué ocurre? Que lograr esto pues tiene cierta complicación, imagino, a nivel de programación y demás. Y han optado, los chicos de Smilegate, pues han optado por hacerlo de esta otra forma, poniéndose la pantalla en negra y que aparezca el punto de mira. Bueno, pues es aceptable, quizá a lo mejor si desde el punto de vista de la VR no es la mejor forma, por ejemplo en ese sentido, fijaros las controversias que hay entre un título y otro. En Firewall Ultra quizá este aspecto esté mejor conseguido, pero sin embargo hay muchas más mecánicas VR dentro de lo que se puede sacar en el juego que en Firewall Ultra. Por otro lado, pues en lo que se refiere a mecánicas VR hemos terminado, porque ya no vais a encontrar más mecánicas VR a lo largo del juego, al menos hasta donde yo he llegado. No vais a encontrar interacciones de abrir puertas ni interacciones de subir escaleras y ese tipo de cosas, porque muy ingeniosamente, para evitar tener que meterse en esta controversia, pues los chicos de Smilegate, cuando hay que abrir una puerta es nuestro compañero, que lo lleva un bot, el que abre la puerta. Por tanto, pues nosotros no vamos a tener que interactuar con nada de nuestro alrededor y demás. Después, por otro lado, hay que destacar también que no tenemos colisiones, al menos con el arma sí, pero si movemos la mano en una pared, por ejemplo, pues la atravesamos. Por tanto, nos han aplicado colisiones, que es también bastante importante en un juego VR. Claro, si el juego VR, como es este caso, está enfocado al arcade, no está enfocado realmente a lo que es la simulación, pues podemos perdonarle que no tenga colisiones. Bueno, pues esto sería todo en cuanto a las mecánicas VR, que son comunes, vuelvo a repetir, a ambas versiones. Después, si nos vamos, yéndonos un momento a la versión de PSVR 2, en cuanto a los defectos típicos que suele tener las PSVR 2 en cuanto al ghosting y al efecto Mura, tenemos que decir que el efecto Mura está muy bien salvado porque prácticamente no se nota. Y por tanto en ese sentido no afecta prácticamente en nada. Hay que decir también que como son escenarios, la mayoría, al menos los que yo he jugado de día, y en lugares en exteriores, pues prácticamente no vamos a ver el efecto Mura en ningún momento. Por otro lado, sí tenemos algo en la versión de PSVR 2 de ghosting, un poquito, no es mucho, no es jugando a tope y demás en el juego, no lo vamos a notar, pero si nos detenemos un momento y movemos el arma hacia izquierda y derecha y demás, sí lo vamos a notar. Tiene un poquito, es muy leve, pero tiene un poquito de ghosting. Bien, bueno, vamos ahora a analizar un poco brevemente el tema de las ácticas del juego. Aquí gana por goleada la versión de PSVR 2. Las ácticas de PSVR 2 son alucinantes, con su gatillo adaptativo también, que en cada arma se adapta. Hacemos que el gatillo funcione de una forma u otra, depende del arma, y también que los mandos o las ácticas vibren de un modo o de otro en el caso de que disparemos distintas armas, metralletas más ligeras, más pesadas, etcétera, etcétera. También especialmente destaca lógicamente la versión de PSVR 2 el uso quizá moderado de la áctica del visor. Sobre todo es especialmente espectacular cuando uno de los enemigos que nos surge, que lleva un mazo gigante, nos golpea y vemos como vibramos totalmente. También ocurre en ocasiones que
notamos en cierta manera no solo la vibración del arma en nuestras manos, sino que casi parece que lo notamos en nuestro propio cuerpo, con lo cual esto quiere decir que tiene una implementación de hápticas bastante buena en la versión de PSVR 2. ¿Es mala la versión de PSVR? No, no es mala, pero es mucho más, claro, lógicamente unas Pico 4, con lo que yo he jugado, por ejemplo, unas MetaQuest 2, no tienen la misma capacidad de hápticas que, por ejemplo, las que tendrán las MetaQuest 3 cuando salgan, o como tiene la PSVR 2, por tanto son unas hápticas más moderadas, más simples, más simplistas, con menos matices, pero no quiere decir que tampoco sean para tirarlas a la basura, lógicamente. Bien, pues en las hápticas ya vemos que la versión de PSVR 2 pues gana por goleada. Y yo creo que más o menos hemos tocado ya todos los aspectos importantes del juego. ¿Cuáles serían mis conclusiones? Mis conclusiones serían... Bueno, voy a hablaros un minuto antes de mis conclusiones de lo que es el rendimiento del juego. El rendimiento en Sony PSVR 2 es excelente. Lógicamente hay que decir que la resolución que estamos viendo en pantalla es inferior, pero los 120 Hz se notan del visor y el juego va fluido en todo momento sin ningún tipo de problema. Y de hecho, si tuviera que comparar mi experiencia de juego, lo que es el juego, no el aspecto visual, sino de jugar, de ponerte en el tema del juego y sentirte fluido y sentirte en un entorno real, ha sido mucho más impactante la de Sony PSVR 2 incluso que la de PSVR. Me he notado más suelto, con más fluidez, con más incluso puntería en cierta manera por esa fluidez. No sé exactamente si a nivel de la puntería el juego usará el eye tracking para este aspecto, para que a la hora de apuntar miremos y apuntemos con más, de forma más certera, pero lógicamente yo noto que el juego va mucho más fluido en lo que es la versión de PSVR 2. La versión de PSVR va muy bien, pero sí es verdad que va mucho mejor. Yo lo he probado tanto en MetaQuest 2 como en lo que es Pico 4, en ambas versiones con 400 de bitrate modo Dios, y he notado que en MetaQuest 2 como lo pongo a 120 Hz va muy fluido, muy semejante a la versión de PSVR 2. Sin embargo, en la versión de Pico 4, supongo, esto es una deducción pero no lo puedo saber con certeza hasta que salgan las MetaQuest 3, pero supongo que por el tema de los 90 Hz que tiene las Pico 4, hay veces que da algún traqueteo, da algún tironcillo, nada importante, pero sí es verdad que no va tan fluido como cuando lo he jugado en MetaQuest 2 o como cuando lo he jugado en PSVR 2. Yo al principio, cuando noté esto usando las Pico 4, pensé que había un problema de optimización, pero después, al probarlo en las MetaQuest 2 y comprobar que a 120 Hz iba perfectamente el juego con fluidez muy buena y demás, pues he descartado este aspecto. ¿Que puede necesitar en algún momento algún tipo de optimización y demás? Pues puede ser, pero nada que sea grave, porque si en MetaQuest 2 va bien, yo creo que el problema que, como he mencionado ya en muchas ocasiones, de las Pico 4 es el tema de la frecuencia, que los 90 Hz no funcionan correctamente o los juegos no se adaptan correctamente a esos 90 Hz. Así que bueno, pues en rendimiento PSVR 2 muy bien, y PSVR yo creo que también bastante bien, siempre y cuando en este caso con los visores que tenemos hoy disponibles usemos MetaQuest 2. Lógicamente, al usar MetaQuest 2 vamos a perder en nitidez, pero va a ir más fluido. En Pico 4 vamos a tener un espectáculo visual impresionante, pero puede que en algunos momentos nos pueda dar algún tironcillo, o a lo mejor quizá si bajamos la exigencia y en vez de poner modo Dios ponemos Ultra, pues es probable que el juego vaya un poquito mejor. Bien, y ya finalizando, sacando las conclusiones finales, pues yo diría que el título, a ver, si estamos buscando, es una cosa parecida a Firewall Ultra, si estamos buscando un título de simulación bélica, no te lo compres. No te lo compres porque no es eso lo que busca el juego, ni es lo que propone. Quizá, como he dicho, ha tenido un problema de marketing a la hora de transmitir lo que el juego nos iba a ofrecer a los usuarios, pero si vais buscando temas de simulación, ni Firewall Ultra ni este Sierra Crossfire Squad es vuestro juego. Ahora,
Si vais buscando un juego que tenga un poquito de simulación, que tenga algunas mecánicas VR, más que las que tiene, por ejemplo, y más realistas que las que tiene Firewall Ultra y demás, pues sí puede ser vuestro juego, siempre teniendo en cuenta que es un juego arcade, que es un juego de disparos, que es un juego que tiene cierta estrategia pero muy poca, prácticamente es disparar y ya está, que tiene ciertas mecánicas VR que bajo mi punto de vista o bien son aceptables o están bien implementadas, con lo cual no me puedo quejar, que son pocas. Eso sí es verdad, que no interactuamos con el escenario para nada, pero están, que en otros juegos no están, o están implementadas de una forma bastante burda. Por tanto, teniendo claro lo que nos ofrece el juego, pues el juego puede ser recomendable o no recomendable. A mí personalmente, tras jugar bastantes horas, me gusta. Es un juego que me gusta porque a mí me gusta mucho más el tema de ir directamente al grano, de disparar, etcétera, etcétera, en los juegos, que el tema táctico. Sí es verdad que el tema táctico a nivel cooperativo sí me gusta bastante, pero a nivel de... no soy un usuario muy de multijugador, por ejemplo. Por tanto, el que este juego tenga una campaña para mí es positivo. También el hecho de que sea un juego más arcade se ajusta más a mis requerimientos como jugador. Y bueno, pues entiendo lógicamente que alguien que vaya buscando una simulación estricta en un juego bélico o vaya buscando un juego con misiones largas, con misiones tácticas, etcétera, etcétera, pues le pueda defraudar el título. A mí, para mi forma de ver, es un título recomendable, vuelvo a repetir, siempre y cuando vayas buscando un juego arcade que te meta en un ambiente bélico con explosiones, con un aspecto visual y sonoro bastante impresionante, pero que no busques nada más. Entonces sí es tu juego y como a mí te va a gustar. Ahora, si buscas un juego, ya os digo, de simulación, tipo Contractors, tipo Pavlov y demás, pues no lo compres porque no lo vas a disfrutar y al contrario, vas a echar pestes de él. Por tanto, pues esta es mi conclusión. De las dos versiones que hemos comentado, PSVR y PSVR 2, ¿cuál recomendaría yo? Bueno, si tenéis las PSVR 2, pues quizá la versión de PSVR 2, a pesar de que visualmente no sea tan impactante, como conjunto luzca mucho mejor. Si no tenéis PSVR 2, la versión de PSVR es bastante buena también. Visualmente es mucho más espectacular quizá que la versión de PSVR 2, si bien las ápticas, por ejemplo, y ciertos aspectos peculiares de las PSVR 2 luzcan mejor, hagan que el juego sume puntos en la versión de PSVR 2. Bien, pues nada más, ReverQuest maníacos, espero que os haya gustado la review, que os haya dejado claro a qué tipo de juego nos enfrentamos, para que no haya decepciones cuando hagamos la compra, si así lo deseamos. Y nuevamente dar las gracias a los chicos de Smilegate Entertainment por haber confiado en nuestro canal para ofrecernos estas keys y que yo os pueda traer a los ReverQuest maníacos mis impresiones del juego. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya, marca la campanita en todos para que no se os pase ningún contenido, darle a me gusta si el vídeo ha valido la pena y si os ha gustado, y dejadme todos los comentarios que queráis y opiniones sobre este juego en vuestra zona de comentarios, en la zona de comentarios de la comunidad. Nos vemos pronto, ReverQuest maníacos. Chao, chao.